Amén. Vamos a seguir con la segunda parte de este tema, la importancia de nuestro testimonio. Y quiero que veamos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 47, porque es un llamado de Dios. Porque así nos ha dicho el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para que seas luz entre los gentiles. Dios nos ha puesto para que nuestra vida sea una luz para que otros puedan alcanzar la salvación. Que Dios nos libre ser una piedra de tropiezo para que otros se les esté impidiendo llegar al Señor. Nuestra vida debe de inspirar a otros a que busquen a Dios. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando alguien veía la vida de Jesús, era una luz para ellos, era un ejemplo a seguir. Era sin duda alguna una inspiración para otros que vivían en las tinieblas. Nuestra vida se convierte en una luz para otros. De hecho, lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Nosotros, como cristianos, como hijos de Cristo, no debemos de andar como anda el mundo. El mundo no nos debe de dictar la conducta que nosotros debemos de tener en esta vida, sino que la vida debe de ser la vida de Cristo en nosotros. Y por eso es importante que nosotros conozcamos cómo era la vida de Cristo, cómo se manifestaba la vida de Cristo en esta tierra, porque somos llamados a ser luz. Por eso es bien importante nuestro testimonio, es bien importante que nosotros entendamos que nosotros somos llamados de alguna manera a ser un parámetro para que otros puedan seguir el estilo de vida de Cristo. Por eso en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo, Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 12, nos exhorta y nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y como habíamos dicho en la lección primera, de que estas cartas habían sido enviadas por parte de Pablo a un joven que era un obrero que debía de presentarse aprobado delante de Dios, que no tenía nada de qué avergonzarse. Y aquí el apóstol Pablo le envía siempre esta carta a este mismo joven, a Timoteo, y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Vivimos en una sociedad en donde nos quieren tener en poco, en donde no valoran muchas veces las capacidades que tienen los jóvenes y los talentos que tienen los jóvenes. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será? Aparte de que es parte de una cultura malsana ante los ojos de Dios, pero muchas veces, y ese es el punto, muchas veces nosotros provocamos que nos tengan en poco por nuestra mala conducta. Por eso es importante que sepamos y que veamos la importancia que tiene para nosotros la conducta cristiana. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Qué importante es que usted tenga un buen ejemplo. Qué importante es que yo proyecte un buen
ejemplo. Y creo que en la Biblia vamos a encontrar un sinfín de biografías bíblicas que nos van a enseñar cómo era la conducta cristiana. En la misma vida de Cristo, en la misma vida de los apóstoles, nos enseñan cómo era la vida de ellos. Por eso nuestro parámetro son estos personajes bíblicos. Esto significa que tenemos que dedicar un tiempo al estudio de cada uno de estos hombres de Dios y mujeres de Dios que van a aportarnos a nosotros cómo fue su conducta y debemos de imitar eso. Por eso, si nosotros vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13, en Hebreos capítulo 13 se nos exhorta a que nosotros podamos considerar la conducta de nuestros líderes. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad cuál haya sido el resultado de esa conducta. ¿Por qué? Porque la conducta tiene un resultado. La conducta nos va a dar un resultado. Y ese resultado, si la conducta ante los ojos de Dios fue una conducta agradable, sin duda alguna, los resultados van a ser maravillosos. Los resultados van a ser preciosos. Y ese resultado es el fruto del Espíritu, es el fruto de la vida de Cristo. Y el resultado, el fruto, es lo que este mundo quiere ver. De hecho, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto va a determinar la calidad del árbol. Y no solamente la calidad del árbol, sino que si es un fruto bueno, todo el mundo va a querer comer de ese fruto. O sea, nosotros nos vamos a convertir en un alimento espiritual para otras vidas, dependiendo el fruto que nosotros estemos dando. Pero una clave en el contexto que lo estamos viendo es que consideremos la conducta de nuestros pastores, de nuestros líderes. Por eso es importante que como líderes y como pastores tomemos en cuenta y tengamos conciencia que nuestra conducta va a ser una inspiración para otros jóvenes y para miembros de tu iglesia. Otros van a desear la conducta que tú tienes, pastor. Una conducta de un hombre de oración, un hombre que estudia la palabra, un hombre de avivamiento, un hombre de fe, un hombre de santidad, con un carácter determinante en Cristo Jesús. Tu vida puede inspirar a otros para que otros anhelen seguir a Cristo. Por eso dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Pero no solamente nos hablaron la palabra de Dios, no solamente es de hablar la palabra de Dios, que es importante, y que la hablemos bajo una inspiración y revelación del Espíritu, pero también van a considerar nuestra conducta, y esa conducta va a transmitir un mensaje a otras vidas. Por eso es importante lo que dice Pablo aquí a este joven, a este obrero: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé un ejemplo, sé un modelo a seguir. Y cuando nosotros tomamos en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que qué bendición es inspirar a otros a que busquen a Cristo. Pero ¿en qué áreas debemos de ser un ejemplo? Y obviamente aquí da una serie de características. Si no sé un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 6 áreas
tenemos que ser un ejemplo en palabra. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Por eso es importante que cada día el Señor esté limpiando nuestro corazón, que cada día nos podamos someter a la obra del Espíritu Santo para que continuamente Dios esté limpiando nuestro corazón, porque muchas veces lo que está en nuestro corazón es lo que va a dictaminar lo que sale de nuestra boca. Y si en nuestro corazón existe Cristo, está Cristo, lo que va a salir de nuestra boca es la vida de Cristo. Por eso es importante que consideremos también la conducta, que seamos un ejemplo en nuestra conducta diaria. Que tengamos una conducta diaria. Ahora, cuando vamos a encontrar muchas cosas, 6 áreas, la importancia de ser un ejemplo de amor, de entrega, de abnegación a otros, el amor hacia la obra de Dios, que no lo hacemos a la fuerza, no lo hacemos por presiones, lo hacemos voluntariamente, como aquella mujer que derramó el frasco de alabastro, una entrega desinteresada, llena de gratitud por lo que Cristo había hecho en su vida y en su corazón. Como aquella mujer, Ana, aquella mujer viuda que estuvo en el templo cuando llegaron a presentar a Jesús. Una mujer que no se separaba del templo, dice la Biblia, de día y de noche, haciendo oraciones y ruegos. O sea, una vida de amor, de entrega a la obra de Dios, al cuerpo de Cristo. Que seamos un ejemplo, dice, en fe. Que seamos hombres y mujeres de fe. Que aunque las circunstancias estén difíciles, nosotros tenemos fe porque estamos escuchando a Dios diariamente de que las cosas van a ser diferentes y que estamos en el camino correcto de Dios, haciendo las cosas como a Dios le agrada. Pureza, que tengamos en nuestro corazón pureza, que no tengamos pensamientos inmorales, que no tengamos pensamientos de mala intención, que verdaderamente en nuestro corazón existe la justicia para aquellos que están a nuestro alrededor. Qué importante es que seamos un ejemplo en estas 6 áreas de nuestra vida. Y la Biblia sigue diciendo aquí, entre tanto que voy, y esto es importante, este es un ejemplo, importante que seamos ejemplo en esta área. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? Tenemos que ser un ejemplo de personas que saben redimir el tiempo y que dedicamos el tiempo para las cosas de Dios. Ocúpate en la lectura. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura de Dios? No hemos sido un ejemplo. Pastores, líderes, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. Muchas veces vemos a nuestros líderes, a nuestros pastores metidos en un sinfín de actividades seculares, laborales, en donde no inspiramos a otros a que sean estudiosos de la palabra de Dios, porque a la hora que vamos a compartir una enseñanza, no tenemos nada que compartir. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, mira, sé un ejemplo, ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Pero ¿cómo te vas a ocupar en una buena enseñanza si no te estás ocupando en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura, a escudriñar la palabra de Dios? Por eso es que vamos a llegar a tener buenos resultados con nuestra conducta, porque la palabra que estamos estudiando va a ser parte de nuestra vida.
Cuando oramos, oramos de acuerdo a lo que leemos en la palabra y decimos, Señor, en tu palabra yo leí que el profeta Eliseo, él no corría tras las cosas de este mundo, Señor, y así yo quiero ser como Eliseo. O sea, la palabra nos va a inspirar para que hagamos oraciones bíblicas, las oraciones del Espíritu. Y Dios va a oír ese clamor y va a convertir nuestra vida en una conducta preciosa, digna de ser imitada por los frutos que van a haber en nuestra vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, no descuides el don. Una forma de descuidar el don es no usándolo. Y si tú tienes un don en la palabra, tienes que usarlo. Si tú tienes un don en la música, tienes que usarlo para la obra de Cristo, dependiendo del don que tienes. Pero, ¿de qué otra forma podemos descuidar el don en este contexto? Cuando tenemos una mala conducta, cuando no somos un ejemplo. Y eso es lo que ha pasado, que hay muchas vidas que tienen talentos, que tienen dones. Señor, pero ¿por qué no me usas? Señor, ¿por qué no fluyo de acuerdo al don y al talento que yo tengo? Consideremos cómo ha sido nuestra conducta. Porque una cosa es el don y otra cosa es la conducta. La conducta habla del fruto del Espíritu. Los dones hablan de los dones del Espíritu. Un don es algo que Dios te ha dado. Pero el fruto es el resultado del sometimiento a Dios a través de pruebas, desiertos, a través de tiempos de pasar orando, clamando en la Biblia. El fruto tiene más peso que el don mismo. Es lo que ha pasado en el mundo secular. Hay personas que tienen talentos, pero su conducta deja mucho que desear. Y por eso es que los despiden en las empresas, a pesar de que tienen talentos en alguna área laboral, pero la conducta no es una conducta digna de tenerlo en esa empresa. Es desobediente, es rebelde, es contestón, no hay humildad, no hay mansedumbre. O sea, no hay dotes de liderazgo. Y lo más triste es que muchas veces estos son cristianos. Y a veces en las empresas se sorprenden, pero este es cristiano, debería de ser diferente. Y en las iglesias principalmente, pastores. Está bien que una oveja tenga un talento, que Dios lo use en la música, en otros talentos, pero considera cuál es su conducta. Porque muchas veces eso trae desánimo al pueblo de Dios. Al ver dentro en el púlpito jóvenes o hermanos que están ahí ministrando porque tienen un talento y no hay quien toque. No hay quien dirija la alabanza, entonces tengo que poner a este, pero este deja mucho que desear con su conducta cristiana. Y eso ante los ojos de Dios no es aprobado, mucho menos ante los ojos de Dios. Por eso es que Ofni y Fines, hijos de Elí, su conducta era desaprobada. Y de hecho Dios por eso desechó a Elí, porque tenía a sus hijos ministrando en el altar cuando su conducta no era una conducta cristiana, una conducta de Dios. Por eso es que si tú tienes dones, amén, pero lo más importante son los frutos del Espíritu en tu vida, tu conducta cristiana. No permitas que tu conducta destruya los dones y los talentos que hay en tu vida. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por eso es que si tú dedicas el tiempo en la lectura, el aprovechamiento de ese tiempo de búsqueda a Dios va a ser aprovechado no solo por tu vida, no solo va a ser provecho para tu vida, sino que va a ser un aprovechamiento para todas las vidas que están a tu alrededor. Y termino. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo
porque tu testimonio puede autodestruirte. Muchas veces tenemos cuidado de muchas cosas, pero muchas veces no tenemos cuidado de nosotros. Por eso es que cada día, Señor, mi forma de vivir, mi forma de conducirme, puede autodestruirme, puede autodescalificarme de algo precioso que tú tengas para mi vida. Tú sabes que hay dones, que hay talentos y que tú tienes un ministerio para mi vida, tienes una bendición para mi vida, pero que mi conducta no me autodestruya y autodescalifique. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a que tenga una conducta cristiana. Ayúdame a que tenga una conducta humilde, una conducta de mansedumbre. Estudiemos los hombres de Dios. Estudiemos a las mujeres de Dios. Y ahí vamos a aprender mucho acerca de la conducta cristiana. Leamos las epístolas, el consejo que hay ahí para que seamos una iglesia fructífera, una iglesia apostólica, una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Que Dios les bendiga, y si este mensaje fue de bendición, por favor escríbanos, envíenos un mensaje. Queremos saber que usted está escuchando estos mensajes. Que Dios les bendiga.